Puede tomar asiento, hermanos, en esta hora. Y vamos a empezar una pequeña miniserie de mensajes. Van a ser 3 mensajes, nada más. 3 mensajes, y el tema en estos mensajes es los 3 grandes mandamientos del amor. Los 3 grandes mandamientos del amor. Son 3 predicaciones que estaremos teniendo este domingo, y 2 domingos más estaremos hablando acerca de este tema. Entonces, preparémonos para ver esos 3 grandes mandamientos del amor, y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. ¿Tiene su Biblia? Abra su Biblia. Los que tienen Biblia electrónica, no se cuelguen del internet o no usen su internet, no es necesario. Nada más abran su Biblia. Si les timbra su teléfono, valoren que es más importante lo que Dios les está diciendo que lo que puedan escuchar en ese momento, y después se reportan. Marcos 12. Versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Sí? Ahora, esto es porque los judíos, los hebreos, tenían clasificados los mandamientos y tenían más de 600 mandamientos enlistados ellos, ¿sí? Y hermanos, de entre más de 600 mandamientos, esta pregunta era una pregunta importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos? Versículo 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. De esta serie de mensajes, el primer mensaje, hermanos, es amar a Dios. Y a manera de propuesta, un principio. Y este principio es: Dios nunca te va a pedir algo que Él no te haya dado antes. Lea conmigo este principio. Dios nunca te va a pedir algo que Él no te haya dado antes. Dios sabe, hermanos, que somos incapaces para muchas cosas. Somos incapaces, hermanos, sobre todo para cosas tan importantes, ¿sí?, como peticiones de parte de Dios para nosotros. ¿De qué manera nosotros como seres humanos tendríamos la capacidad de responderle a Dios algo que Él nos pidiera? Si Dios nos va a pedir algo, Dios no nos va a pedir cualquier cosa. ¿Está usted de acuerdo? Dios no pierde el tiempo en pidiendo cosas que no son relevantes o que no son importantes. Si Dios nos va a pedir algo, nos va a pedir algo que verdaderamente sea importante. Pero Dios sabe que no tenemos la capacidad como seres humanos nosotros de responder a sus preguntas o a sus requerimientos, a sus mandamientos. Él lo sabe. Entonces, Él nunca me va a pedir nada que no me lo haya provisto antes. Ese es un principio que tenemos que entender. Algo que Él no haya hecho o algo que Él no haya dado por mí, nunca me va a pedir a mí nada que Él no me haya dado antes. Y en primer lugar, Él nos pide, hermanos, que amemos a Dios, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando el escriba le hace esta pregunta o esta pregunta al maestro, al Señor Jesucristo, el Señor Jesús los lleva a Deuteronomio, ¿verdad? A la Torah o al Pentateuco, a la ley escrita por Moisés, y los lleva allá a Deuteronomio capítulo 6 y les recita esta porción, diciéndoles: amarás
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo primero que Él está estableciendo. Y para esta petición de parte de Dios, yo quisiera que abordáramos algunas razones por las que Él merece ser amado. En primer lugar, ¿cuáles son esas razones por las que Él merece ser amado? En primer lugar, hermanos, Dios merece ser amado porque Él es mi creador. Dios no me creó, hermanos, nada más porque sí. ¿Quién es el único que da la vida? Dios. Entonces, usted puede tener la seguridad de que no eres una obra de la casualidad. ¿Sí? Algunas personas pueden llegar a sentirse, es que se me hace que yo no fui un hijo deseado. Déjame decirte que sí fuiste un hijo deseado por Dios. Dios no te daría vida si Él no tuviera un propósito para ti. Dios no te daría vida si Él no quisiera amarte a ti. Dios no te daría vida si no estuviera pensando en establecer una relación de amor entre Él y tú, entre tú y Él, entre Dios y nosotros. Dios nos ama a nosotros. Y aunque tú puedas pensar o creer que quizás eres obra de la casualidad, o que fuiste un descuido, o que fuiste un hijo indeseado, la verdad es que no. La verdad es que desde antes de que tú nacieras, Dios ya tenía propósito para tu vida. Dios ya te conocía desde antes, porque Él intervino. A Dios no se le escapan de las manos las cosas que Él da. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. A Él no se le escapa la vida de las manos como que, bueno, estoy dando vida y no sé a quiénes les estoy dando vida. No, Él sabe exactamente cada persona que está naciendo, cada persona que está siendo engendrada. Él está proveyendo vida, porque Él es el único dador de la vida. El único que puede dar vida. Entonces, vemos, hermanos, que esta es una gran razón por la cual nosotros, hermanos, debemos alabar, debemos adorar y debemos amar a nuestro Dios, porque Él nos ha creado. Él es nuestro creador. ¿Sí? No fuimos creados, hermanos, por una explosión de gases. ¿Sí? No fuimos creados, hermanos, por la obra, así una obra de la nada. No es que se fueron juntando algunos elementos ahí y de repente, ¡pum!, surgió la vida. No puede ser, hermanos, una obra tan perfecta que es el hombre. Porque usted debe saber la cantidad de huesos que tenemos, la cantidad de músculos y todos poniéndose en orden. Usted ha visto una persona, por ejemplo, corriendo o caminando, o ha visto una persona dando un discurso, ¿sí? Todos sus, las partes de su cuerpo están ordenados en un solo propósito. ¿Usted cree que la casualidad o la nada puede producir algo tan valioso, tan grandioso, tan maravilloso como es la creación del hombre y de la mujer? Definitivamente que no. Más de 200 huesos, hermanos, coordinados en un solo cuerpo. Más de, que son 60 músculos, no recuerdo cuántos músculos. Todos, hermanos, preparados para trabajar y para cumplir un propósito. Hermanos, no puede ser. Dios te creó. Eres una obra maravillosa de parte de nuestro Dios. Aparte de que Dios te creó, no hay nadie en el mundo, en el planeta, igual que tú. Dios te hizo a ti único. Y te hizo especial. Y eso merece, hermanos, en primer lugar, que yo ame a Dios. Que yo adore a nuestro Dios por ese gran amor con el cual Él me creó. Pero en segundo lugar, hermanos, dentro de este mismo punto, Él merece que yo le ame, así como Él me está pidiendo. ¿Por qué?
porque Él me amó a mí primero. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el versículo 9, primera de Juan 4, 9, dice la palabra: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nosotros merecíamos morir, nosotros merecíamos estar separados, nosotros merecíamos ir a la cruz, pero Él envió a su Hijo. Y eso es una gran muestra del amor de Dios. Él envió a su Hijo para que yo pueda tener vida. Imagínese esto, que hay una persona que me haya ofendido. Y que yo ponga a mi hijo amado, a mi unigénito hijo, lo pongo para que él reciba todo el castigo de la falta de otra persona. ¿Usted lo haría como padre? ¿Verdad que no? Honestamente, no lo haríamos. No pondría yo a mi hijo para que mi hijo recibiera el castigo de alguien más. Si a veces como padres, cuando castigan a nuestros hijos por algo que sí hicieron, de todas maneras nos cegamos a veces y ahí estamos reclamando, ¿cuánto más cuando ellos no hicieron algo y luego nosotros quisiéramos poner a nuestro hijo ahí? Pues ese es el amor de Dios para nosotros. Él puso a su Hijo. Y no solamente lo puso para que yo viva, lo puso para que no reciba el castigo. Eso es la propiciación. La propiciación es quitar el enojo de alguien y ponerme a favor o en favor de ese alguien. Porque Dios iba a derramar toda su ira en contra del pecado y en contra del pecador. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación, para que a través del sacrificio de justicia de parte de Él, de ese gran sacrificio, de ese gran regalo, Él calmara la ira y aplacó completamente la ira de Dios, porque toda la ira cayó sobre el Señor Jesús. Y hermanos, eso merece que yo le ame a Dios. Y es bien importante que usted y yo conozcamos esto, hermanos, porque si no sabemos esto, a veces no tenemos razones suficientes para amar a Dios como Él merece ser amado. Porque Él me amó primero a mí. El versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice el versículo 19 de 1 de Juan 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué le amamos a Dios, hermanos? Porque Él nos amó primero. Porque envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Para que nosotros tengamos vida. Para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Entonces, hermanos, Dios nos ha amado a nosotros y ha mostrado su grande amor por nosotros. ¿Sí? Además, hermanos, también nosotros debemos amar a Dios por sus grandes promesas que Él nos ha dejado. Él nos ha dicho, yo nunca te dejaré y no te desampararé. El Señor nos ha prometido, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la promesa de parte de Dios que Él contestará todas nuestras peticiones también que le hayamos hecho. Entonces, hermanos, tenemos promesas grandes de parte de nuestro Dios que merece que nuestro Dios sea amado. Ahora sí que no le amamos nosotros a Él porque nosotros seamos buenos. Si usted no encuentra razones, hermanos, por las cuales amar a Dios, aquí están las razones suficientes. Porque Él me creó, porque Él me amó a mí primero y porque Él me ha dejado promesas a mi vida. Dios merece mi amor, como Él lo pide. ¿Está usted de acuerdo? ¿En qué consiste, hermanos? ¿En qué consiste su amor por mí?
Envió a su Hijo a morir para que yo viva, y envió a su Hijo para que muera por mí, para que Él reciba el castigo, ya lo explicaba ahorita. Pero hermanos, si usted se ha preguntado, yo no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué no he podido amarlo como Él se merece? ¿Sí? En tercer lugar, ¿por qué no he podido amarlo como Él se merece? Si yo me hubiera subido aquí en esta mañana al púlpito y les hubiera preguntado, hermanos o amigos, hermanos y amigos, ¿usted ama a Dios? Sí. Quizá la respuesta de todos sería sí. Y si yo le preguntara, ¿usted tiene algunas muestras de su amor para con Dios? ¿Pudiera explicarme en qué consiste su amor para con Dios? ¿Tendría usted razones? ¿Usted pudiera decirme de qué manera a lo largo de esta semana usted le ha mostrado su amor a Dios? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿verdad que la pregunta cambia? Porque el amor, hermanos, el amar es un verbo. El amor no es un sentimiento solamente. Entonces, ¿por qué no he podido amarlo como Él se merece? En Primera de Juan, en el capítulo 4, ahí en el versículo 7 y el versículo 8, dice Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más? El que ama, ¿por qué ama? Conoce a Dios. Versículo 8, léalo conmigo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora yo le pregunto, ¿usted conoce a Dios? Una cosa es que alguien se lo haya presentado en alguna ocasión, que le haya dicho todo lo que Él hizo por usted, que usted haya puesto su fe en Él y haya creído en Él, y que diga, ah, sí lo conozco. Sí, sí lo conozco. Es como si alguien llegara conmigo y me dijera, bueno, el día de ayer conocimos a algunas personas que yo no los había visto, pero mi hermano Gerardo, que es el que está allá al pendiente de la obra en Ciénega, su esposa y algunos hermanos de aquí de la iglesia que trabajan en Ciénega llevando la palabra, los conocen, pero yo no les conocía. A mí me los presentaron. Y usted me pregunta, ¿los conoce? Yo puedo decir, pues sí, ayer me los presentaron. Pero esa es una respuesta de que yo conozco a ellos. Pues no los conozco, honestamente. Y muchas personas conocen a Dios solamente por la salvación. Hay muchas personas que conocen a Dios solamente porque saben que Jesucristo murió en la cruz por ustedes. Porque saben que conscientemente un día decidieron poner su fe en Jesús. Pero realmente no conocen a Dios. Ahora, Primera de Juan no es una carta que está escrita a inconversos. Primera de Juan es una carta que está escrita a los hijitos, a los creyentes. Y le dice, el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Necesitamos, hermanos, conocer a Dios. Usted no puede amar a alguien a quien usted no conoce. Si yo le dijera, hermanos, vamos a ponernos la meta, porque la visión de la iglesia es que toda la iglesia amemos a Dios. Entonces usted va a decir, sí, tomo la decisión y ya en este momento voy a amar a Dios. ¿Lo conoce? Pues no lo conoce.
necesita conocerlo. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Tenemos que conocer a Dios. Conocer la obra de Dios. Conocer la grandeza de Dios. Conocer las maravillas de la persona de Dios. Y hermano, entre más usted conozca a Dios, más lo va a amar. Más lo va a amar. Más. Ahora, usted no va a poder hacer nada por alguien a quien usted no ama. ¿No es cierto? ¿Por qué el Señor entregó a su Hijo? Porque nos amaba. ¿Usted hará algo por alguien que usted no conoce? ¿Por qué los apóstoles estuvieron dispuestos a entregar su vida por Cristo? Porque lo conocían. ¿Y por qué más? Porque lo amaban. Ellos llegaron a amar a Jesús al grado que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas porque pasaban tiempo con Él. Conocieron la persona de Él, conocieron sus enseñanzas, conocieron todo lo que Él les reveló en ese momento. Ellos lo conocieron. Si usted no conoce a Dios, usted no va a amar a Dios. Pero la tarea, hermanos, de la iglesia principal, el mandamiento más grande es amar a Dios. Esa es la tarea más grande. La tarea más grande, hermanos, lo que la iglesia haga sin amor a Dios, hermanos, es mera religión. Déjeme se lo digo. Lo que la iglesia haga sin amor a Dios es mera religión. Usted se acordará la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una buena iglesia a los ojos de los hombres. Cuando el Señor le escribe una carta a través de Juan, le dice a la iglesia de Éfeso, mira, yo reconozco tus obras. Yo sé que eres trabajadora. Yo sé que eres una iglesia celosa. Sé que eres una iglesia que no permites dentro de la iglesia que se hagan cosas que están mal. Yo sé, pero tengo algo contra ti. Que todo eso lo has hecho sin amor. Sin amarme. ¿Ve usted lo valioso que es el amor para Dios? Por eso es el gran mandamiento. Por eso es el mandamiento más grande. El Señor Jesús dijo que en este mandamiento y en otro mandamiento se resume todo lo que dijo en la ley. Todo lo que está en la ley está resumido en este mandamiento. Por eso, hermanos, la gran tarea de la iglesia, la principal tarea de la iglesia es amar a Dios. Cuando un creyente ama a Dios, está dispuesto a adorarlo. A mí me gusta explicarlo de esta manera y ya usted ha escuchado esta explicación. Cuando una mamá le dice a un hijo, lo pone a su bebé así enfrente, lo agarra y casi se lo quiere comer. ¿No han visto mamás que se quieren comer a sus hijos? De amor. No son caníbales. Pero lo ven y lo ponen enfrente y le dicen, te adoro. ¿Sí? ¿No han escuchado a mamás que le dicen a sus hijos, te adoro? Mamá, ¿usted no adora a sus hijos? Sí los adora. Esto no está en competencia con la adoración a nuestro Dios. ¿Sí? Eso es algo que Dios nos permitió, es un reflejo de cómo hemos sido creados nosotros a la imagen de Dios. Pero la mamá adora a su hijo porque lo ama. Porque lo procreó, lo tuvo con ella desde que se concibió en su vientre. Y lo llevó en su vientre durante un tiempo, 7, 8, 9 meses regularmente. ¿Sí? Y ahí está, y entonces nace, y la mamá ha visto casi cada momento de la vida de su hijo. Lo ha cuidado, lo ha protegido, lo ha alimentado, le ha enseñado algunas cosas, principios. Le ha ayudado cuando ha estado enfermo. ¿Por qué? Porque lo adora. Y muchas mamás, quisiera pensar que la gran mayoría de las mamás están dispuestas a dar su vida por sus hijos. Por eso cuando hay riesgos en el parto, no se le pregunta a la mamá,
¿a quién hay que salvar? Porque la mamá dice que se salve mi hijo. Eso es lo que hace una mamá. ¿Por qué? Porque adora. Pero hermanos, la iglesia no puede amar a Dios si no lo conoce. Si no conocemos a Dios, no lo vamos a poder amar. Y no vamos a poder vivir ese gran mandamiento. Déjeme decirle que todo el resto de la vida de la iglesia depende de ese mandamiento tan grande. Todo, inclusive los otros 2 mandamientos que siguen de hermanos, dependen de este mandamiento. Por eso es importante que usted y yo conozcamos a Dios, estemos con Él, pasemos tiempo con el Señor, sepamos quién es Él y qué es lo que Él nos ha revelado. Ahora, la Biblia, hermanos, es la revelación de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo a nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? En lugar de estar en lo oculto para nosotros, Él se reveló. Y esta es la revelación específica que Dios nos ha dejado para que usted y yo le conozcamos. Más que usted conozca la gramática de este libro, este libro nos ha sido dejado para conocer a Dios, para conocerlo a Él. Él se revela a nosotros a través de este hermoso libro, que es la palabra de Dios. Por eso la importancia, hermanos, de que estemos con Él, de que estemos ahí en Él cada día, cada momento, para poder llegar a conocerlo cada día más y más y más, y enamorarnos más y más y más y más. Cuando el Señor Jesús estaba platicando con la mujer samaritana, allá en Juan capítulo 4, le dice Jesús a la mujer: nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes adoran lo que no saben. Y sabe, hermanos, hay muchas iglesias, hay mucha religión que adora lo que no sabe. Adoran el servicio, adoran el trabajo en la iglesia, adoran el ministerio, adoran la obra de Dios, pero no adoran a Dios. Como iglesia, usted y yo estamos para adorar a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo, a Dios, al Dios Trino, al único Dios vivo en 3 personas. A Él es a quien tenemos que adorar. Por eso de esto depende, hermanos, todo lo que la iglesia haga depende de este gran mandamiento. Cuando el apóstol Pablo llegó con aquellos religiosos en Grecia, les dice: les vengo a predicar del Dios no conocido. O sea, del Dios que ustedes no conocen. Ese se los voy a compartir para que ustedes lo conozcan y puedan entender de alguna manera por qué una persona puede entregarse por Él. Hermanos, cuando una persona conoce a Cristo, cuando una persona conoce a Dios, no le cuesta trabajo entregarse por Dios. No le es ningún problema hacer ninguna especie de sacrificio por Dios, porque lo ama. Pero es importante que conozca a Dios. Ahora, ¿cuál debe ser, hermanos, la muestra de nuestro amor para Él? Lo dice el pasaje de Marcos. La visión de nuestra iglesia está fundamentada en este pasaje. Marcos capítulo 12. El versículo 30. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
¿Cómo tengo que amar a Dios? Con todo mi corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pudiéramos meternos a fondo en cada una de estas cosas que el Señor dijo en Marcos, también lo dijo en Mateo y también lo dijo en Lucas, en los evangelios sinópticos. Pero lo que está queriendo decir así, encerrándolo, es: ámalo con todo lo que eres y tienes. Eso es lo que está diciendo Dios. Lo que está diciendo Jesús: ama a Dios con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Te está diciendo es: ámalo con la esencia importante de ti. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando Dios habló al profeta Samuel, le dijo: Samuel, yo no veo lo que el hombre ve. El hombre ve lo exterior. Dice: yo veo el corazón. Y Dios le mandó decir a Saúl que él se había buscado un hombre conforme a su corazón. Era alguien que en esencia estaba siendo empatado con la voluntad de la esencia de Dios. Entonces, hermanos, el corazón es esa parte más importante. Cuando usted no le pone corazón a lo que hace, usted no le pone pasión a lo que hace, hermanos, realmente usted tiene un interés diferente. Y eso lo está haciendo solamente de paso, o lo está haciendo por mientras, o lo está haciendo simplemente para cumplir con un requisito. Pero Dios está diciendo que amar a Dios no se hace para cumplir con un requisito. Amar a Dios es toda tu esencia, ponla ahí en Él. O sea, lo más importante de ti, tu corazón, ponlo en amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, ¿sí? Las emociones y la voluntad, allí puestos en el amar a nuestro Dios. Y también nuestra mente, con todo tu pensamiento y con todo tu razonamiento. Hermanos, tenemos razones de sobra para amar a nuestro Dios. Eso, hermano, trabájalo en tu vida todo el tiempo. A veces el enemigo está ahí trabajando para cegar nuestro entendimiento, ¿sí? Para nublar el entendimiento, para distraer el entendimiento, para confundir el entendimiento. El enemigo trabaja en esto, pero usted y yo tenemos que trabajar en crear conciencia. Y una de las formas, hermanos, de crear conciencia es nosotros repasar en nuestra mente por qué amo a Dios. Y empezar a recordar todo lo que el Señor es y lo que el Señor ha hecho por mí. Y este mensaje, hermanos, tiene como propósito traer a su memoria, traer a su mente todo lo que el Señor ha hecho por ti. Todo lo que Él es para ti. Para que entonces lo puedas amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu razonamiento, con todo tu pensamiento, ¿sí? Y además con todas tus fuerzas. Amar a Dios, hermanos, implica un esfuerzo inclusive. Amar a Dios implica, hermanos, una entrega. Esto de cuando habla de todas tus fuerzas, está hablando ya no de la parte interna, sino de esa parte externa, de lo que puede verse, de lo que se puede hacer, de lo que puede llegar a mostrar. Ámalo a Dios con todas tus fuerzas. Es bien importante, hermanos, que entendamos la gracia de nuestro Dios. Porque la gracia de Dios nos muestra que Él nos ama a pesar de lo que somos. Pero esa gracia, hermanos, nos lleva a una respuesta y es a una obediencia a Dios en cuanto a este mandamiento. Porque los mandamientos se hicieron para obedecer.
Ahora, el diablo, hermanos, en esta época está tratando de hacer una brecha en la gracia. ¿Para qué? Para convertir la gracia, hermanos, en libertinaje. ¿Sí? Y entonces, aunque sabemos que todo depende de nuestro Dios, entonces ¿para qué nos pidió algo Dios? Si todo depende de Él. Claro que todo depende de Dios, y esa es su gracia. Pero mi adoración a Dios es mi obediencia a Él, a lo que me ha pedido y a lo que me ha marcado. Entonces, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado con corrientes actuales que llevan al libertinaje la gracia de Dios. Judas lo establece, hermanos, en esa carta en cuanto a la apostasía. Y Judas está diciendo ahí, ¿sí?, que se convierte la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, hermanos, este es un punto central. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo de la historia, de la vida de la iglesia, hermanos, puede ser derrochado y terminado en los últimos tiempos de la vida de la iglesia por la apostasía y el mal uso de la gracia de nuestro Dios. Entonces, es importante entender esto. Dios me ama. Cuando hago cosas buenas y cuando hago cosas malas, Él me ama. Su amor es incondicional, ¿verdad? Pero Dios me pide que le obedezca. Entonces tengo que hacer algo. La muestra de mi amor por Dios. ¿Cuál es la muestra de mi amor por Dios? Hermanos, amarlo a Él con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y también mis fuerzas. Y también mis fuerzas. Si esto no fuera así, hermanos, ¿para qué nos dejó? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este tiempo? En conclusión, hermanos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nunca te pediría algo que Él no te haya dado antes. Él nunca te va a pedir algo que Él no te haya dado antes. Te pide que lo ames. Él te amó primero. Te pide que lo ames con todo lo que eres. Dios no se escatimó a sí mismo, ni a su propio Hijo. Él se entregó. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice Dios en su palabra. Entonces, hermanos, este es el primer mandamiento que Dios nos está llevando. Ustedes y yo somos una iglesia y nos congregamos aquí porque Dios nos ha pedido que nos congreguemos para edificarnos unos a otros, para adorarle, para alabarle, para guiar a la iglesia. Y estamos aquí con esa razón. Y la visión que Dios nos ha dado, hermanos, la primera parte es amarlo a Él. Las reuniones de los domingos, hermanos, y las reuniones de los jueves tienen como propósito guiar a la iglesia al amor de Dios, a amar a Dios, ¿sí? A amar a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, después de entender esto y después de ver esto en su palabra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir amando lo que nosotros hemos amado? La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo tenía problemas con personas cuyo Dios de ellos era su propio vientre. ¿Sí? El apóstol Pablo nos enseña que él en sus tiempos, en guiar a la iglesia, en la guianza de la iglesia, tenía problemas con personas que se amaban a ellos mismos solamente. Y hermanos, aquí nada más hay de dos. O te amas a ti mismo o amas a Dios.
¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a poner tu amor? El que no está dispuesto a negarse a sí mismo no puede ser discípulo de Dios, de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Somos una iglesia, vamos a ser una iglesia solamente religiosa, una iglesia que se congrega los domingos y ya, nada más, viniendo el domingo, no importa que sea tarde, ya estoy bien con Dios, eso me hace estar bien con Dios. Posiblemente me hace estar bien conmigo mismo, a lo mejor me hace estar bien con los hermanos. Pero ¿qué me hace estar bien con Dios? Amarlo, hermanos. Y amarlo me va a llevar a querer estar en la casa de Dios. Amarlo me va a llevar a entregarme a Él. Amarlo me va a llevar a servir a mis hermanos. Amarlo me va a llevar a proclamar el Evangelio por todas partes del mundo. Amarlo me va a llevar a traer mis recursos económicos a la iglesia para que la obra de Dios, para que el nombre de Jesucristo se siga predicando. Amarlo me va a llevar, hermanos, a hacer un sacrificio por mis hermanos, porque cuando amo a mis hermanos, le estoy mostrando a Dios que lo estoy amando a Él. Amarlo, hermanos, esa es la tarea de la iglesia, amar a nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué una iglesia puede ser tibia, fría o indiferente? Porque no ama a Dios, porque se ama a sí mismo. ¿Sí? Entonces, hermanos, usted y yo necesitamos amar a Dios. Yo pudiera decir que la carta de Éfeso, aun y cuando resalta cosas muy bellas en la vida de la iglesia, o muy importantes en la vida de la iglesia, al final de cuentas, yo creo que la reprueba a la iglesia de Éfeso, porque dice, nada más tengo una pequeña cosa contigo, que has dejado tu primer amor. O sea, todo lo que hiciste, ¿para quién lo hiciste y por qué lo hiciste? ¿Para ti? ¿Para la iglesia? Para mí. Dejaste tu primer amor, tu principal amor, tu gran amor, que es Cristo, es Dios. Así que, hermanos, ustedes y yo necesitamos hacer un acto de conciencia en nuestra vida, ver nuestro interior y preguntarnos, ¿realmente estamos amando a Dios? Vamos a orar.